Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este webinar sobre qué deben temer las empresas con la nueva norma europea de inteligencia artificial en referencia al AI Act. Contamos con Helen Irazábal. Helen es doctoranda en Derecho, se define como una persona que enseña cosas difíciles a los abogados en términos sencillos y sobre todo bueno, también es profesora del curso de Inteligencia Artificial para Juristas, que está enmarcado dentro del Instituto de Inteligencia Artificial. Este es un evento que hacemos también para enseñaros parte de todo lo que implica la parte de inteligencia artificial en el mundo jurídico, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente queríamos daros las gracias por asistir y a Helen también por estar aquí con nosotros. Y nada, te damos paso cuando quieras. Bueno, además, por citar, ¿no? Que ya con esto de inteligencia artificial os conozco desde hace como 3 años, ¿puede ser? La otra vez dije 3 años, no sé si es tanto. Sí, ¿no? Sí, Algo sí, sí, así. sí, sí, sí. Entonces, será, yo creo que sin excepción, donde mejor me tratan. Cada vez que hay un máster nos invitan a todos los ponentes y todo para que hagamos networking con los alumnos. Bueno, es que es todo, ¿no? Entonces, siempre me han tratado con mucho cariño. Entonces, pues siempre es más fácil, ¿no? Hacer webinars cuando te sientes tan bien. Entonces, nada, gracias a vosotros por esta parte. Y bueno, voy a empezar con la presentación, primero puntualizar, ¿no? Sabéis que los que hayáis leído la AI Act, que no es poco, que tenemos la versión de la Comisión y la versión del Parlamento, sabéis que no es una norma corta, es una norma súper amplia y el tema no es tanto por el número de hojas, que también, sino también porque hay ciertos aspectos que involucran tantas cosas a su vez que la hace muy larga. Sí, entonces en el curso que luego al final vamos a comentar, sí se va a hablar de manera más extensa, pero hoy he decidido centrarme en dos aspectos que ya se llevan tratando. Entonces sabemos, ¿no?, cuán difíciles y fáciles van a ser aplicar ciertos conceptos jurídicos, que son la transparencia y los sesgos. ¿Sí? En el ámbito técnico esto ya se lleva tratando, independientemente que haya habido que haya o no una norma. Entonces, pues sabemos las complicaciones que ello tiene, ¿no? Y de ahí que pueda mostraros pues las complicaciones que esto va a llevar cuando lo llevemos a la práctica, entre otras tantas cosas, ¿no? Y luego, pues mi intención es, los que ya tengáis ChatGPT Plus, bueno, igual algunos tenéis la versión gratuita, yo es que trabajo con el GPT-4 porque es que la verdad que es mi mejor asistente. Entonces, hay una versión en la GPT-4, que de hecho la sacaron hace muy poco, que es el de Code Interpreter, donde podemos hacer preguntas a datos con lenguaje natural. Entonces, con un dataset que a todos os va a sonar, porque a todos nos suena el desastre del Titanic, entonces pues siempre suelo elegir este dataset porque no hace falta mayor explicación. Entonces, pues intentar identificar en los datos que hay del Titanic sesgos, ¿no? Y esto todo lo vamos a hacer con lenguaje natural y esto también se extendería a la parte del curso, pero es un poco para que veáis que esa parte técnica que hasta ahora lo estaban haciendo los técnicos, también de alguna manera nos podemos meter los juristas a hacerlo, ¿sí? Que no temáis hacerlo porque yo creo que abre mucho la mente ver la otra parte, no solamente la jurídica. Entonces, bueno, con esta nota al pie, eh, os empiezo a compartir pantalla. Entonces, a ver. Bueno, esto, como bien ha dicho Daniel, pues bueno, hay que esperarnos. Como os decía, es una norma súper amplia y no es mi intención haceros un resumen de lo que dice la norma, porque creo que eso ya lo podéis buscar en cualquier otro sitio en Internet. Entonces, mi idea es, de mi experiencia y de lo que veo entre los ingenieros, ver qué complicaciones puede haber a la hora de aplicarla, que yo creo que es la parte más útil que yo os puedo proporcionar, ¿no?, a todos los juristas. Entonces, un poco sobre mí, para los que no me conozcáis, un poco más ampliado de lo que ha dicho Dani. Bueno, yo soy abogada de profesión, pero es cierto que eh, un poco pues descontenta, ¿no?, con la profesión. En principio me apunté a Derecho, o sea, hice Derecho porque me quería dedicar a Derechos Humanos, que, fíjate, ¿no?, al final donde he acabado.
Y entonces, claro, acabé Derecho, hice Relaciones Internacionales, pues otra de las disciplinas que es pura pasión. Y al menos, bueno, esa parte junto con la de derechos humanos estoy ahora practicando con el doctorado, que precisamente consiste en analizar el impacto de la AI Act, ¿no? De la innovación y también desde los derechos fundamentales, pero es una visión crítica, ¿sí? Que es un poco lo que a mí me gusta hacer. Entonces, ¿qué me pasó, diríamos, entre medias, ¿no? Porque inteligencia artificial cuando yo pues, siempre he dicho que nada hizo presagiar cuando yo era más joven o más pequeña o más niña que me iba a dedicar a esto, porque en mi casa siempre hemos tenido ordenadores, mi hermano, especialmente mi hermano mayor, siempre le han encantado estas cosas y yo pasaba olímpicamente, ¿no? Yo estaba con mis Barbies muy feliz, a mí me encantaban, como os decía, leer, la lectura, cosa que me sigue apasionando, ¿no? Entonces, pues nunca se me despertó ningún tipo de interés hasta que yo creo que entre mi paso por la India y cuando vi en el ejercicio de la abogacía todo lo mal que funcionaba la abogacía, ¿no? Y las instituciones, en este caso la administración pública, más la administración de justicia y el poder legislativo, pues pensé, madre mía, es que aquí hay muchísimo margen de mejora, ¿no? Y fue ese el momento donde en aquel tiempo, pues hace como ya 6 7 años, se hablaba más de Big Data que de inteligencia artificial. O sea, era más la moda del Big Data que la inteligencia artificial, aunque hoy ya es más la inteligencia artificial. Entonces, en aquel tiempo, si bien no había tanta oferta formativa, sí que si entras, por ejemplo, a Coursera, ¿no? A Internet, pues ya veías cosas que, vídeos o artículos que te explicaban todo lo que podía hacer el Big Data, ¿no? Y ahí pensé que, claro, con toda la información que maneja el sector jurídico y todo el margen de mejora que hay en la práctica, pues pensé que esto iba a ser algo que podía traer un gran tsunami, ¿no? Entonces, esto por la parte de innovación, pero también pensé, bueno, pues a la Unión Europea que le encanta legislar, seguro que nos trae, ¿no? Una legislación en cuanto vean que esto pues, puede tener impacto en la sociedad. Entonces, de una manera o de otra, iba a impactar sí o sí el ejercicio de la abogacía, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista de innovación o desde el punto de vista de la asesoría. Entonces, aunque hoy no nos vamos a ocupar tanto de la innovación, sino desde el punto de vista de aquellos abogados que vais a querer asesorar a vuestros clientes en la AI Act o en la futura normativa de inteligencia artificial, ¿no? Puede ser también la AI Act, como puede ser también estándares internacionales que vayan saliendo. Si entendéis la AI Act y lo podéis comprender todo lo que esto va a llevar, seguramente os será muy fácil entendernos más o estándares internacionales que vayan saliendo, con lo cual, pues bueno, ¿no? Al menos si aprendemos uno, sabremos también el segundo. Entonces, pues cuando ya me empecé a dar cuenta de que esto iba a ser una revolución, pensé, pues algo tengo que hacer. Entonces, tenía dos opciones, ¿no? O aprendo algo relacionado con derecho digital o aprendo algo más técnico. El derecho digital, en los que me lleváis siguiendo ya bastante tiempo, lo suelo criticar en el sentido de que creo que a un jurista no le es un reto saber más derecho. Al jurista lo que es un reto, especialmente en tecnología, es saber la parte técnica, ¿sí? Porque no estamos nada acostumbrados y porque venimos de una carrera de letras y no de una carrera técnica. Entonces fue esta segunda opción la que opté, ¿no? Y yo creo que fue un poco la que me abrió también la mente a entender a los ingenieros, algo que me parece básico. Creo que hay una gran falta de entendimiento, ¿no? Por las dos partes, tanto los ingenieros de los abogados como de los abogados de los ingenieros. Pues en nuestro caso, hay muchos más abogados en España que lo que hay en ingenieros, especialmente porque además para el campo de la inteligencia artificial y para el campo de la innovación, pues incluso hay escasez de perfiles, ¿no? Y sin embargo, en el campo de la abogacía es justamente al revés. Entonces, de ahí el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para no quedarnos fuera del mercado, ¿no? Y teniendo un poco eso en mente fue cuando pues decidí hacer cosas más técnicas, animarme a hacerlo, etc. Esto me reafirmó que me gustaba mucho más el derecho, ¿no? Pero eso no implica que no lo vea útil para precisamente ser mejor, ¿no? Yo creo que este es un poco el kit de la cuestión. Los que también me lleváis tiempo siguiéndome sabéis que con esto de la ética de la inteligencia artificial, alguien que no sepa de los aspectos técnicos puede dedicarse a la ética de la inteligencia artificial. Sí puede. ¿Es deseable? En mi opinión, no. Yo no confiaría. Yo creo que
para que tú entiendas una norma, tienes que entender el objeto de la norma, que en este caso es la inteligencia artificial, y entender lo que están haciendo los ingenieros, ¿no? Entonces, al ser una norma altamente técnica, pues yo creo que hay que mojarse un poco y no solamente quedarnos en los términos más jurídicos. Entonces, eso es, pues como bien ha dicho Daniel, de lo que yo me ocupo, ¿no? Tengo mi libro de inteligencia artificial explicada para abogados, con la redundancia, entonces ese es un poco mi expertise, a lo que me he ido sin darme cuenta, la verdad, un poco inconscientemente, especializándome todos estos años, especialmente desde la pandemia, porque antes me dedicaba a ciberseguridad y pues bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues en todo este tiempo en el que he sido autónoma, pues he tenido la oportunidad de colaborar como gente como Daniel y con el Instituto de Inteligencia Artificial, que os recomiendo encarecidamente que les sigáis. De hecho, tiene una newsletter que la escribe Miguel Ángel, que él también es experto, o sea, la escribe él mismo, y yo siempre le leo porque siempre dice cosas muy importantes desde el punto de vista de empresa y también de lo que va a impactar, ¿no?, las futuras regulaciones. Entonces, bueno, dicho esto, ¿no?, que he hecho una mega presentación de mí misma, eh, ya entramos un poco en el tema. Vale, ¿por qué la inteligencia artificial ahora? ¿No? Porque esta es la típica pregunta que ¿por qué no, ahora y no hace 20 años? ¿No? Por ejemplo, hace, iba a decir 10, creo que 10 ya ando un poco ahí en el borde, pero bueno, podríamos decirlo también, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Y por qué ahora tenemos este boom, ¿no? Entonces, yo identifico estos tres ingredientes, podríamos decir, estos tres factores. El primero, abaratamiento de tecnología. Si os fijáis, de cuando salió el primer ordenador o la primera vez que salió Internet, ahora, pues cualquiera, prácticamente cualquiera, puede tener acceso a Internet, como prácticamente cualquiera puede tener un laptop, un móvil o lo que sea en su casa o en su bolsillo, ¿no? Y eso al final lo que ha pasado es que al haber abaratarse, se ha generalizado, entonces cualquiera puede acceder. Junto con esto, generación masiva de datos, como cualquiera tenemos acceso a Internet y a un dispositivo, pues ¿no?, cada vez que entramos a Google, cada vez que entramos a Twitter, cada vez que enviamos correos electrónicos, WhatsApps, y eso, ¿no? Pues contando todo el mundo mundial, que estamos en el mundo, que estamos en Internet, pues una generación masiva de datos, ¿no? Ya se decía cuando yo empecé a estudiar esto, que en los últimos años había generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Entonces, claro, estos datos, especialmente en un principio, ¿no?, que fueron los primeros en implementar inteligencia artificial, las grandes como Google o Amazon, eran porque ya empezaban a tener datos más estructurados, ¿no?, y datos digitalizados. Claro, el sector jurídico, ¿por qué va detrás? Porque precisamente no tiene tantos datos digitalizados, ¿no? Se está empezando ahora a hacer, ahora o desde hace muy pocos años, a darle importancia a esto. Y luego, pues algo súper importante, resultados aceptables en la vida real de la inteligencia artificial. La IA ya se llevaba estudiando desde hace tiempo en la academia, en los laboratorios, en la universidad, pero diríamos que no, en esas pruebas, en esos testings, pues no siempre se podían lanzar a la vida real porque no eran suficientemente buenos los resultados como para hacerlo, ¿no? Y ahora, pues también junto con los datos masivos y el abaratamiento de tecnología, pues todo es un todo para que tengamos la inteligencia artificial hoy en día, innovaciones como la IA generativa, ¿sí? Que la IA generativa lleva entre nosotros muy pocos años, con lo cual pues es todo un logro. Entonces, Big Data, pero no os voy a hablar de las 3 o 4 Vs que hay, porque eso ya me parece súper aburrido. Os voy a hablar un poco desde otra perspectiva, ¿vale? De por qué el Big Data. Entonces, bueno, según pongo aquí, Big Data son datos de un nivel significativo de complejidad, o sea, no solamente estamos hablando de volumen, y escala que no se puede gestionar con enfoques analíticos convencionales. Yo creo que este fue un poco el kit de la cuestión del Big Data, ¿no? Se tuvo que empezar a hablar de nuevas infraestructuras para poder mantener ese gran volumen de datos y eso también, claro, facilitó que incluso algoritmos tradicionales que utilizábamos en papel y lápiz lo pudiéramos aplicar a entornos digitales y a datos digitales, ¿no? Y diríamos que esa convergencia fue la que posibilitó la IA desde hace ya algunos años. De hecho, la mayoría de nuestros expertos, esto es si lo queréis leer, es un estudio de Oxford Internet Institute, encuentran que la parte interesante sobre el Big Data no es necesariamente su tamaño, sino sus posibilidades analíticas. Y ahí creo que está un poco el kit de la cuestión, ¿no? De ahí un poco lo que yo también suelo decir, no es cuestión de que sea big, sino que también tengamos datos de calidad.
Entonces, un despacho de abogados no tiene por qué tener el volumen de datos como un Google, lógicamente, pero puede tener datos de calidad que pueden ser explotados, ¿sí? Eso es un poco el mensaje que quería trasladar con esto. Entonces tenemos el Big Data, ¿no? Que ha facilitado, y también los datos en general, junto con los algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial, que podamos hacer ciertas cosas. Entonces aquí, en este webinar, vamos a ver dos tipos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Diríamos, y esto siempre me da mucho miedo decir esta frase porque algún día igual me pillo en los dedos con tanta innovación, que es hoy en día el más popular. O sea, la IA generativa es aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático tenemos el aprendizaje profundo, ¿no? Las redes neuronales. Y también antes de la IA generativa también era aprendizaje automático. Cuando Netflix, ¿no? Nos ponía, bueno, nos sigue poniendo eso de para ti, ¿no? Porque has visto esto, esto también puedes ver, esto también es aprendizaje automático. Entonces vamos a distinguir entre las dos para que tengáis un poco para que lo que vamos a ver después de transparencia y sesgos. Entonces, Machine Learning o aprendizaje automático. El Machine Learning es una rama de la IA que a través de sus algoritmos permite a la máquina aprender sobre los datos dados. Entonces, este es un poco donde yo digo que os tenéis que quedar, aprender. ¿Sí? Lo mejor que hace hoy en día el Machine Learning, como su propio nombre indica, es el aprendizaje sobre los datos. De ahí que los datos sean tan importantes. Con el uso de estos algoritmos podemos encontrar patrones en cualquier tipo de datos y de ahí que prácticamente toda profesión o todo tipo de información sea susceptible, ¿no? O vulnerable a ser analizada por la IA, ¿no? Como bases de datos, textos, vídeos, etc. Y luego tenemos el Deep Learning o aprendizaje profundo que yo le llamo la versión 4.0 del Machine Learning. Sus algoritmos versan sobre redes neuronales, es decir, el aprendizaje profundo es, digamos, algoritmos más complejos que los del aprendizaje automático porque intentan simular el aprendizaje que hacemos nosotros los humanos, ¿no? A través de las redes neuronales. Con lo cual, pues de ahí que nos sorprenderá que la IA generativa precisamente viene a través del aprendizaje profundo. Y esta imagen, para que se os quede un poco en vuestra mente, ¿no? ¿Cómo quedarían las tres? Primero tendríamos la IA, dentro de ella el Machine Learning y dentro de ella el Deep Learning, ¿sí? Entonces, habrá veces que escuchéis IA, pero en realidad estamos hablando de Machine Learning o Deep Learning. Y a la inversa, habrá veces que hablen de Machine Learning que también puede ser Deep Learning. Entonces, ahora ya pasamos con esta breve introducción de ella. ¿Qué es la ética? Esto, a ver, para los que sois juristas o filósofos, ¿no? Seguramente ya sabéis la respuesta, pero es por poner un poco de contexto. Entonces, la ética pretende responder a preguntas, ¿no? Básicas como qué es malo o bueno, justo o injusto, ¿no? Entonces, vamos a ver que... Ahí voy a cambiar esto, si no, no veo nada. ¿Cómo se aplicaría esto a la inteligencia artificial? Porque ya sabéis que la iniciativa legislativa ronda precisamente la ética de la IA y esta IA confiable, ¿no? Para la sociedad. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Vale? Por ahora la IA no es autónoma, es más bien una herramienta que utilizamos los humanos para lograr ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que al no ser autónoma, como está muy intervenida por los humanos, es nuestra creación, ¿no? Y todavía la tenemos que hacer nosotros, pues realmente la ética no la estamos aplicando porque sea un ente autónomo, o sea, no es un sujeto de responsabilidad, sino más bien es una creación donde podemos, diríamos, implementar ciertos principios básicos que consideramos que deben ser confiables o deben ser necesarios para que esta IA sea confiable, ¿sí? Entonces, empecemos por el principio de responsabilidad. O de culpa, ¿no? Que también dice, para mí la palabra culpa como que no me gusta mucho. Si la IA es solo una herramienta, entonces la responsabilidad moral y legal de sus acciones recae completamente en los desarrolladores, usuarios y o propietarios de la inteligencia artificial. Es decir, si hoy un día ChatGPT, por ejemplo, deja de funcionar bien, o yo qué sé, ¿sí? Tiene errores, no se solucionaría a sí misma, ¿sí? Lo solucionarían los desarrolladores de OpenAI, ¿sí? Asimismo, el desarrollo ético de la IA lo hacen los equipos desarrolladores que se encargan de llevar a cabo la inteligencia artificial. Como son los equipos que lo desarrollan, si hubiera algún problema, también lo arreglarían ellos. Considerar la IA únicamente como una herramienta implica que no tiene autonomía, ni conciencia, ni derechos. Y hoy en día estamos en ese punto.
¿Que en un futuro puede llegar a ser autónoma? ¿Quién sabe? ¿No? Quizás sí, tampoco sabemos en cuánto tiempo, ¿no? Tampoco hay consenso en este aspecto, pero diríamos que por ahora, pues no. ¿Sí? Lo que hemos dicho antes, por ahora lo que hace es aprender sobre datos. Entonces, la propuesta de reglamento de la IA por la Unión Europea. Sabéis que en este momento tenemos la Comisión en el año 2021, si no recuerdo mal, fue quien sacó la propuesta, después el Parlamento lo ha estado negociando y ha sacado enmiendas y ya están aprobadas en el Parlamento Europeo, y ahora estamos en la fase de negociación entre Comisión, Parlamento y Council. Entonces, bueno, veremos a ver hasta dónde va eso, pero vaya, seguro que va a haber cambios. Entonces, ahora mismo no tenemos un texto definitivo, ¿sí? Entonces, también tener eso muy en mente, por eso, pues, no compensa mucho hablar, ¿no? de ciertas cosas que, por ejemplo, ¿no? Una lista exhaustiva de ellas catalogadas como alto riesgo, porque, por ejemplo, el Parlamento incluyó algunas, pues no sabemos si algunas las van a quitar o no. Pero lo que sí está claro es que al menos la perspectiva global del reglamento se va a mantener, ¿sí? Como, por ejemplo, que sea un enfoque de riesgos. Vamos a empezar por el primer problema, porque sabéis que cada vez que se intenta dar una definición nos podemos, ¿sí? Nos podemos trabar, porque esto siempre es cogido por pinzas, ¿no? Entonces, por ver un poco la definición que ha dado el Parlamento Europeo, que se parece bastante al de la OCDE, ¿qué problemas podría haber, ¿no? Y qué problemas vosotros juristas, si alguna vez os toca, pues eso, ¿no? Asesorar sobre esta norma, y lo primero que tengáis que hacer es catalogar si la IA o lo que sea que os están presentando, pues caería, ¿no? O sea, estaría contemplado en el reglamento, ¿no? Entonces hay casos que va a ser muy claros, pero habrá otros casos que no sean tan claros. Entonces, ¿qué dice? Y aquí os he puesto cosas en inglés por no pillarme los dedos, ¿vale? Por la versión que ha dado el Parlamento. Entonces, Artificial Intelligence Systems means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that can, for explicit or implicit objectives, generate outputs such as predictions, recommendations, or decisions that influence physical or virtual environments. Claro, aquí si os veis, machine-based system, claro, esto no solamente puede ser una IA, ¿no? Varying levels of autonomy, ¿no? Distintos niveles de autonomía. Aquí ahora vamos a ver el problema que esto puede presentar. Objetivos implícitos o explícitos. Bueno, y cómo sabemos cuándo es uno u otro, ¿no? Y luego los outputs, ¿no? Que puede generar, y también la influencia de un ambiente virtual o físico. Bien, vamos a ver entonces algunos de los posibles problemas. La definición es bastante amplia y podría abarcar una amplia gama de sistemas, desde simples herramientas de automatización hasta avanzados modelos de aprendizaje automático. Los términos niveles variables de autonomía e influencia, claro, no están claramente definidos, y aquí pues no tiene por qué ser tan obvio en muchos casos. Lo que lleva a ambigüedades en la interpretación y aplicación, ¿no? Por ejemplo, antes hemos visto, ¿no? Cuando hemos visto la definición de la ética, que ahora mismo no estamos en un alto nivel de autonomía de la IA, que está muy intervenido por los humanos. Pero, por ejemplo, hay ciertas fases que hace la IA que sí podríamos considerarlas autónomas, ¿sí? Pero en su conjunto, pues sigue estando supervisado por el ser humano. ¿Cómo catalogamos esto, no? La definición se refiere a niveles variables de autonomía, pero no proporcionan una escala o métrica para medir la autonomía. Y esto, por ejemplo, seguramente va a suponer un problema a medida que la IA vaya avanzando. Acordaros que en el tiempo que el Parlamento estaba debatiendo la propuesta de la Comisión salió ChatGPT, ¿sí? Entonces, claro, no, pues no sabemos qué puede pasar en un futuro próximo, no a largo plazo, sino a corto o a medio, con esta definición. Los sistemas de IA dependen en gran medida de los humanos para su diseño, programación, entrenamiento y mantenimiento. Necesitan ser alimentados con datos ajustados y supervisados por humanos para funcionar correctamente. De que os decía que al final la autonomía hoy en día pues depende. Puede tener autonomía en ciertas tareas, pero en su conjunto global sigue siendo altamente supervisado. Entonces, sabéis que los que hayáis leído es un enfoque, o sea, la norma, la propuesta de reglamento es un enfoque basado en riesgos.
cuanto más riesgos presente la inteligencia artificial, mayores obligaciones se le imponen. Y ahora también tenemos la regulación para la IA generativa y los de General Purpose, ¿sí? Entonces, que esto también lo veremos en el curso y no me voy a meter tanto en ellos, pero vaya, sí que diríamos que cuanto más compleja sea la IA o más riesgo presenta, ¿no?, para los derechos fundamentales y para la seguridad, pues más obligaciones se le imponen. Entonces, por ver un poco la precursora, ¿no? Sabéis que cuando antes de que la comisión aprobara su propuesta, ¿cómo se le llama? Eso, grupo independiente de expertos de alto nivel se reunieron, bueno, o como lo hicieran, y diríamos, sacaron estas directrices éticas para una IA fiable, ¿sí? Entonces, y en esto un poco como que se basaba o tuvo en cuenta la comisión, ¿no?, también para presentar la propuesta. Entonces, pues para que os fijéis un poco, ¿vale?, porque vamos a hablar de, pues, de algunos de ellos ahora. La lista exhaustiva que, bueno, no exhaustiva, ¿sí? Ellos presentaron estos 7 puntos, pero podían haber sido más, o igual, pues también consideran que puede haber más. Entonces, acción y supervisiones humanas. Esto va un poco en consonancia con lo que hemos comentado también de la autonomía. También calculad que en el seno de la inteligencia artificial lo que se está intentando es que cada vez tenga menos supervisión humana, porque cuanta más supervisión humana, más caro es. ¿Sí? Entonces, claro, para que la IA podamos llegar a una inteligencia artificial general o a una IA que sea cada vez más capaz de hacer más cosas, tendría menos supervisión humana. Entonces, veremos esto cómo convive. Solidez técnica y seguridad. Gestión de la privacidad y de los datos. Los que os dediquéis a RGPD de esto sonará mucho. Transparencia, que ahora lo vamos a tocar. Diversidad, no discriminación y equidad, que también lo vamos a tocar. Bienestar social y ambiental, que esto lo de la parte ambiental específicamente ha venido de la parte del Parlamento Europeo, y la parte de rendición de cuentas, que aquí, como ya hemos dicho antes, como la IA no es autónoma y la hacen los desarrolladores, está supervisada por ellos y diríamos que en última instancia quienes tienen que rendir cuentas son ellos, ¿no? De ahí el tema de la auditoría, ¿no? De hecho que aunque no esté la norma expresamente puesta auditoría, ahora de hecho no lo recuerdo si está o no, pero aunque si no lo estuviera, está claro por cómo está estructurada la norma que como se tiene que haber una supervisión desde un inicio a un fin de la inteligencia artificial, es al final para lograr eso y para saber que se cumple y monitorizarlo se va a hacer a través de auditorías. Entonces vamos a ver transparencia y sesgos, ¿vale? Transparencia. Esto es lo que dice la AI Act del Parlamento. Transparency means that AI systems shall be developed and used in a way that allows appropriate traceability and explainability. Entonces, claro, trazabilidad, pues lo que hemos dicho, al final la auditoría, ¿no? Ver qué está haciendo, pues al final lo que implica es monitorizar y supervisar eso. While making humans aware that they communicate or interact with an AI system, ¿no? Hacer que los humanos seamos conscientes que estamos interactuando con una IA. As well as duly informing users of the capabilities and limitations of that AI system and affected persons about their rights, ¿no? Informar también a los usuarios de sus capacidades y limitaciones de la IA junto con sus derechos. Lo de los derechos no veo mayor problema, pero capabilities y limitations en un inicio cuando sacamos una IA no tenemos por qué saberlo. ¿Sí? Podemos saber algunos, pero no tenemos por qué saberlos todos. De hecho, pues yo creo que gran parte de, seguro que Daniel está de acuerdo conmigo, gran parte de saber los límites viene gracias al open source, ¿no? Cuando tú liberas un modelo y hay otra tanta gente que lo está explorando para ver los problemas que puede tener y solucionarlos. Entonces, claro, eso lleva también su tiempo, ¿no? Esto no es que sea que desde un inicio sepamos todo sobre la IA. Y luego pasamos a la parte de los sesgos. AI systems shall be developed and used in a way that includes diverse actors and promotes equal access, gender equality and cultural diversity while avoiding discriminatory impacts and unfair biases that are prohibited by union or national law. O sea, diríamos que la no discriminación, ¿sí? Y diríamos que pues unfair biases también sería algo, ¿no?, que podríamos debatir, porque ¿qué sería sesgos injustos? ¿Sí? Luego si queréis lo debatimos con el dataset del Titanic. También puede haber sesgos que sean útiles conocer, ¿sí?
Pero vaya, que está claro que al final con la IA lo que nos va a pasar, lo que ya nos está pasando es conocer nuestros propios sesgos. Entonces vamos primero a por estos sesgos. La IA aprende de los datos que le damos y de cómo la construimos. Si le damos datos que no son justos o si la construimos con nuestras propias creencias, la IA podría aprender y repetir esos mismos errores, tomando decisiones que no son justas para todos. Por eso es muy importante ser cuidadoso y justos cuando construimos y entrenamos modelos de IA. Muchas veces hay datos que no están balanceados porque tampoco tenemos más datos. ¿Sí? O sea, no es que esto no es que el programador se meta conscientemente a introducir sesgos. ¿Sí? El sesgo al final es muchas veces inherente y otras veces es poco evitable. Entonces me gusta este tuit, ¿no? Porque así volvemos un poco a los sesgos humanos, ¿no? Y bajamos un poco a tierra. Un metaanálisis de 985 estudios sobre las intervenciones contra los sesgos prejuicios encontró pocas pruebas de que estos programas redujeran los prejuicios. Esto los humanos, ¿vale? No la IA. Otros estudios a veces sí encuentran un cambio a corto plazo en las actitudes, pero muy pocos se encuentran un cambio generalizado en el comportamiento real. Entonces, de la misma manera que con la IA van a existir las fake news, porque incluso en muchas ocasiones nosotros mismos no sabemos distinguir entre realidad y no realidad, siempre van a existir sesgos porque nosotros tenemos sesgos inherentes, que muchas veces tampoco somos conscientes. La buena noticia es que con la IA es más fácil, diríamos, intervenir e incluso reducir, ¿no? Por ejemplo, en el caso que os ponía de datasets poco balanceados, pues podríamos intentar lograr más datos o incluso generar datos nuevos por nuestra cuenta. ¿Sí? En el caso de los humanos, y me pongo a pensar, por ejemplo, en el sesgo político, pues seguramente ¿no? Estaréis todos familiarizados con sesgos políticos, ¿no? De vuestro alrededor, incluso el propio vuestro, ¿no? Como yo tengo el propio mío, pues no es tan fácil de eliminar. ¿Sí? Por eso digo que los sesgos, pues bueno, en la IA yo soy más positiva con eliminar los sesgos de la IA o al menos controlarlos que los humanos. Problemas de transparencia. Los sistemas de IA, especialmente aquellos que utilizan técnicas avanzadas como el aprendizaje profundo, el que hemos visto el deep learning, pueden ser altamente complejos y difíciles de entender para los no expertos. Proporcionar transparencia y explicabilidad significativas a los usuarios que pueden no tener experiencia técnica es un desafío significativo. Simplificar las explicaciones puede llevar a una pérdida de precisión y completitud al transmitir el funcionamiento y las limitaciones del sistema. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el dilema de escogemos un algoritmo menos complejo que un deep learning, pero que es más explicable, pero entonces igual nos afecta el resultado. Entonces, en ese caso, ¿cómo balanceamos uno u otro? ¿Sí? Como también puede ser, otra pregunta que nos podemos hacer ¿es lo mismo explicarle una IA a un abogado que a un ingeniero? No. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, hay ciertos retos. Luego también decir qué nivel de explicabilidad, ¿no? O qué nivel de transparencia. Habrá cosas que sí podamos explicar, pero ¿podremos explicar todo? Seguramente no, porque por ejemplo las redes neuronales no son tan explicables como otros algoritmos como un random forest. ¿Sí? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Si ni tan siquiera el desarrollador que lo ha hecho muchas veces explica lo que está pasando. ¿Sí? Al final calculad que la nuestra es una mente biológica, ¿no? Y la de la IA es una mente, voy a ponerlo entre comillas, digital. ¿Vamos a llegar a entender todo para que sea todo explicable? ¿No? ¿Qué hacemos en aquellos casos donde sea útil pero no explicable? ¿Sí? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿No? Ahí os digo lo de algunos problemas. Entonces, la explicabilidad, que ya que la he referenciado, se refiere a la medida en que los procesos internos de un sistema de IA pueden ser entendidos por los humanos. Se relaciona con la capacidad de un algoritmo para describir sus decisiones, acciones o resultados de una manera que los humanos puedan entender. Claro, que los humanos podamos entender también va a implicar que no podamos explicar todos los detalles, ¿sí? Porque no todos los detalles se pueden entender por todo el mundo, ¿no? No es lo mismo el matemático que lo ha hecho ¿no? al destinatario que puedo ser yo, ¿sí? Pues ahí seguramente se perderán detalles, ¿no?
Entonces, claro, muchas veces también quizás al cabo del tiempo salgan otros límites o salgan otro tipo de iniciativas que la hagan explicable o que igual le metemos algo nuevo y tampoco la podemos explicar a su manera. ¿Sí? Entonces, por lo que os decía, que ver hasta qué punto esta explicabilidad lo vamos a poder llevar a cabo y que tampoco está tan claro cuánto nivel de explicabilidad se va a exigir. Esto es un poco como cuando salió la RGPD y nadie sabía cómo hacer lo de la información, ¿no? Lo de prestar la información y luego salieron guías, ¿no? Pues la doble capa, el tal y el cual. Pues veremos con la IA si pasa lo mismo, ¿no? Pero esto además, contemos que no estamos tratando con páginas web, sino con inteligencia artificial. Y ya creo que esto es por último, antes de que vayamos a ChatGPT. Robustez técnica means that AI systems shall be developed and used as a tool that serves people, respects human dignity and personal autonomy, and that is functioning in a way that can be appropriately controlled and overseen by humans. Esto, como os decía antes, puede también entrar un poco en conflicto con lo que estamos intentando lograr, es que cada vez haya menos supervisión humana. Entonces, encontrar el equilibrio correcto entre permitir que los sistemas de IA operen de manera autónoma y mantener el control humano suficiente puede ser complicado, especialmente en sistemas de IA avanzados y autónomos donde la intervención humana puede ser más limitada, como por ejemplo en un deep learning. La capacidad de los humanos para supervisar y controlar efectivamente los sistemas de IA puede verse superada por la velocidad, complejidad y capacidad de aprendizaje de la IA, lo que plantea preguntas sobre la viabilidad y eficacia de la supervisión humana en ciertos contextos. Luego también pensad, que esto yo también lo suelo pensar a veces, que la supervisión humana no siempre es infalible. ¿Sí? ¿No? O sea, esto también admitiendo un poco nuestros límites, no siempre es infalible. Aquí lo estamos poniendo, o sea, el planteamiento de la UE es que sea human-centric, ¿no? Entonces, de ahí que pues, sea valores humanos, supervisión humana. Pero la supervisión humana no siempre va a ser infalible, y mucho menos en inteligencia artificial. Entonces, claro, aunque haya una supervisión humana, esto no implica que esté bien. ¿Sí? Entonces, ahora si queréis pasamos a ChatGPT y así os enseño un poco cómo funcionan este tipo de situaciones, ¿vale? A ver, estoy en GPT-4, ¿sí? Entonces vamos a ponerle Advanced Data Analysis. Entonces vamos a Touch Files. Bueno, aquí vais a ver todos mis documentos, pero bueno. Si quieres, Helen, les recuerdo de que si tienen alguna pregunta que quieran hacer por el chat o en el apartado de preguntas de Zoom, que la pongan y cuando terminemos la respondemos. Claro, sí, ir haciendo preguntas, que solo nos queda esto y luego explico un poco el curso y ya está. Entonces, mirad, vamos a meter el Titanic Train, ¿vale? Entonces, si yo fuera vosotros, habéis visto, ¿no? Aquí lo adjunto y me lleva directamente a mi local. Claro, yo porque ya me lo sé, pero si fuera, por ejemplo, vosotros, ¿no? Que sois nuevos, una de las cosas que podemos preguntar a ChatGPT es, oye, mira, quiero identificar sesgos en este dataset, ¿cómo empezaría a hacerlo? ¿No? Entonces, podemos preguntarle precisamente eso. Entonces, quiero identificar. Soy principiante. Dime cómo puedo empezar a hacerlo. Como esto lleva su tiempo, claro, ahora nos va a empezar a explicar y tal, no vamos a poder hacer todos los pasos porque vamos a estar aquí otra hora más. Entonces vamos a acortarlo, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente a identificar sesgos, ¿sí? Que los vais a identificar súper fácil porque seguro que todos conocéis lo que pasó en el Titanic. Entonces, pero bueno, para que veáis un poco que ya puede ir, ¿no? Comentándonos cómo podemos empezar a pedírselo y veis que lo hacemos con lenguaje natural sin programación, ¿vale? Esto ya antes lo hacía con Python y ahora pues lo estamos haciendo con lenguaje natural. Y esto es también algo que lo vamos a ver en el curso. Vale, entonces aquí pues mira, ya se ha puesto a trabajar por sí solo, ¿sí? Aquí working, entonces vale, lo que está haciendo es cargar el conjunto de datos que le acabamos de introducir y nos va a hacer un análisis exploratorio básico. Entonces, mira, nos saca en qué consiste el dataset, importante, ¿vale? Para saber qué tenemos en nuestras manos. Entonces tenemos el ID del pasajero, aquí diríamos que tenemos todos los pasajeros, ¿vale? Que estuvieron en el Titanic, ¿vale? Con nombre, su sexo, si sobrevivieron o no, en el cabin en el que estaba, dónde se subieron, en qué puerto, la tarifa de la entrada,
si llevan o no pareja, hijos, la edad, el nombre y la clase que pertenecían. Importante para ver lo del sesgo, ¿vale? Entonces ahora le vamos a pedir, mira, ya se ha puesto a hacerlo él solo, pero vamos a decir que pare, ¿vale? Entonces aquí ya, para que no nos extendamos mucho, le podemos pedir que nos saque una visualización para ver quién ha sobrevivido en base a su sexo y a la clase que pertenecen. ¿Sí? Entonces ahora nos sacará la visualización, esperemos, porque hay veces que pues peta o lo que sea y no nos lo hace, esperemos que no sea la ocasión. Entonces nos va a sacar un gráfico de barras, a ver qué tal, para mostrar la proporción de supervivientes en cada grupo. Le cuesta un poco, es lo que os decía, que esto es lo malo que tienes que hay que esperar. Entonces, claro, no podemos preguntarle tampoco muchas preguntas porque podemos estar aquí bastante tiempo. Si hay alguna pregunta, Dani, si quieres me la puedes hacer, no sé si hay. Bueno, de momento Mira, no, la gente no ha puesto nada. ¿Ha salido la gráfica ya? sí, mira, ya está. Mira, de hecho nos la explica también, ¿sí? Entonces, mira, fijaros, la voy a... así mejor, ¿no? Supervivencia por sexo. Entonces tenemos por hombre y mujer. Bueno, aquí, sí, clarísimo, ¿no? Si veis, sobrevivió, aquí tenéis en el, ¿no? Tenéis como una leyenda, el no es en azul y el sí está en naranja. Entonces, los hombres, claramente, ser hombre en el Titanic, como sabéis, pues sí, era prácticamente sinónimo a muerte. ¿Sí? Entonces, Error. aquí, efectivamente, sinónimo a error. Y fijaros en las mujeres, pues también podríamos así viéndolo, no sé si será por proporción, parece que había menos mujeres que hombres, pero no lo sé. Esto luego habría que, en estos casos, ¿no? Cuando veis algo que igual dices, ah, esto puede ser tal, se lo podéis ir preguntando y que nos saque la información del dataset para comprobar si es verdad o no es verdad. Con los prompts como por ejemplo el que os he hablado, pero vaya, podéis poner cualquier otro. Entonces, en este caso, ser hombre mal. Y si ahora vemos supervivencia por clase de boleto, entiendo que se refiere al P-Class. Tenemos primera clase, segunda clase y tercera clase. Pues si eras de tercera clase, complicado. ¿Sí? Complicado. ¿Alguna visualización más que se te ocurra, Dani? Pues a ver, hay un montón. ¿Qué tipos de Sí, datos? A ver, arriba nos ponía. sí, claro. Mira, tenemos, mira, Passenger ID, que en principio el ID nos da igual. Survive, se ha sobrevivido, ese sí es importante, ¿no? El P-Class, a qué clase pertenece, el nombre, el sexo, la edad, si va con algún cónyuge a bordo, padres e hijos, el número del ticket, la tarifa, el número de cabina y de la puerta de embarque. O sea, de dónde se han subido, Southampton, Cherbourg o Queenstown. Podemos pedirle, si no, que nos saque una tarifa, como la comparación de tarifa de boleto en función del sexo, ¿no? A ver Vale, quién se gastaba más. puedes sacarme la tarifa del boleto en función del sexo. Sí. Vale. Entonces, en la gráfica que hemos visto antes, ahí estaríamos frente a un sesgo histórico, ¿sí? Es decir, refleja una realidad histórica que era primero mujeres y niños, ¿no? Y de ahí que, claro, si fueras hombre, pues la llevabas cruda y si encima eras hombre de tercera clase, todavía más. Claro, Además, calculemos que seguramente había mucha más gente en la tercera clase, porque los de primera y segunda clase tenían estos, ¿no? Superhabitaciones que ocuparían, ¿no? Bastante lugar del Titanic y sin embargo en la tercera clase convivían entre varios, ¿no? En la misma habitación. Entonces, claro, pues vale, también vale. habría más gente de... A ver, ¿qué nos saca? Me ha sacado una gráfica, pero tiene bastantes outliers, ¿no? Que hay algún Sí, punto que se ha gastado $500. sí, aquí hay dos, efectivamente. Sí. Vale, tenemos hombre y mujer. Mira, ¿Consigue eliminar outliers?
Podemos preguntárselo. Pues yo creo que sí, vaya. Los outliers diríamos que son estos, ¿sí? Los que se van súper lejos de la media y están aquí que vaya, ¿no? O sea, Al final no superior te a dejan 500. ver la parte Sí, interesante, ¿no? claro, sí, efectivamente, sería algo así. A ver si nos lo saca. Mira, aquí nos explica qué método va a utilizar, ¿no? Y aquí veis que sí. Sí, entonces, bueno, primero hace el IQR para la variable FED, ¿no? Y luego ya elimina los variables y luego ya vuelve a hacer la gráfica con ese resultado junto con el de sexo. Sí. Esto digamos que es una herramienta para coger algún dataset que tengas tú y poder sacar el análisis de los Claro, datos, eso es, ¿no? Y eso ya es. tú evalúas, Sí, ya lo has sacado, mira, aquí está. pues A ver. está más o menos entre 10 y 30 dólares, ¿no? Están más o menos parejos. Sí, sí, eso parece. Sí, luego aparte, no sé si, por ejemplo, una cosa que se podría mirar es como hay algunos, ¿no? Que por lo de siblings, ¿no? Y lo de Sí. parejas, no ver si eso, por ejemplo, afectaría, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto se habría más hombres que mujeres? La proporción, ¿no? De gente que estaba en tercera clase a los que estaban en primera clase, ¿no? Y cómo eso afecta a la supervivencia. Mira, Ellen, nos han hecho ya Sí, dos preguntas. sí, Eh, bueno, nos pregunta Marc Fernández, que sí. está reconduciendo como su rumbo profesional, que es abogado, y le gustaría saber tu opinión para empezar a meterse en este sector a nivel laboral. Empezó ya con un máster en IA y Derecho en Nuevas Tecnologías, y bueno, ya, pues te pregunta un poco cuál es la manera de meterse en el sector de la IA, ¿no? Desde la parte de abogado. Yo, o sea, hombre, a ver, yo ya que he sacado la diapositiva, yo recomendaría que hicierais el curso conmigo, claro. O sea, me parece súper básico. Si entiendo que te quieres dedicar a AI o cosas así, ¿no? De asesoría, entender inteligencia artificial. Muy bien. O sea, eso me parece básico. Y el resto viene más fácil. Si sabes inteligencia artificial y la entiendes, la norma sigue siendo compleja, ya sabéis que las normas cada vez son más, ¿sí? También por cómo están escritas, etcétera, pero se hace menos enfarragosa. Entonces, mi recomendación siempre es empezar por entender la inteligencia artificial. Estupendo. Y hay otra persona que nos pregunta, ¿qué recomendarías a los abogados de hoy en día? ¿Especializarse en el área ética y cumplimiento o en herramientas que mejoran el día a día de los despachos? ¿Piensa que aún estamos a mitad de la transformación digital como emprender nuevas batallas o debemos embarcarnos en esta ola de la IA? A ver, a mí lo de la innovación me parece importantísimo, pero en España, y lo hice una autónoma, es súper jodido innovar. En España es mucho más fácil ser consultor que sacar innovaciones y, ¿no? Y luego encima en el sector legal. O sea, a mí la gente que lo hace, o sea, de hecho yo intento hablar con ellos y así, porque además me interesa y me parece algo buenísimo porque me parece súper necesario. Ahora, si tú quieres seguridad, te diría, vete a por consultoría. Tampoco me parecen que las dos cosas sean excluyentes. Ese sería mi último alegato. No me parecen las dos cosas excluyentes. Cuanto más sepas de herramientas de IA, más vas a poder entender al ingeniero y más vas a poder asesorar. Claro, sí, al final también es un poco para internamente como herramienta para trabajar, pues poder conocer las herramientas te va a beneficiar en tu día a día, ¿no? Y Sí, o ya, sea, yo creo que yo sí que suelo animar a algo que me parece más seguro, que por ejemplo empezar a emprender de cero, ¿no? Que eso también pues está hecho para cierta gente, ¿no? Hace falta estómago también. Pero los despachos que ya tenéis información, etcétera, yo sí os recomiendo que empecéis a explorar. Por ejemplo, tenemos un módulo en el curso que consiste en Data Driven Strategy y yo comenzaría por ahí, por la estrategia de datos. O sea, eso me parece básico, independientemente de todo, para cualquier despacho. Los despachos ya se tienen que poner las pilas en pensar en datos y no tanto en intuiciones, en tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones. Porque esto es ya lo que estamos viendo, esta tendencia. Desde que yo estudio esto, ya
desde hace ya algún tiempo y ahora con la IA se está acentuando cada vez más. Entonces hay que sacar rendimiento de esos datos que tenemos en los despachos y empezar a tomar decisiones en base a eso. Si tú consigues una cultura basada en datos, el resto, por ejemplo, innovar para hacer IA va a venir más solo. Lo complicado suele ser cuando se hace sin ningún tipo de base, ¿no? Como por ejemplo cuando se hace por aparentar que somos modernos, ¿no? Pues fatal, fallo garrafal. En ese caso no, sino más bien empezar con una base sólida de decisiones basadas en datos y de ahí la innovación va a venir sola. Eso sí me parece básico. Y a la vez puedes asesorar, o sea, yo creo que no es excluyente. Tú puedes asesorar de manera mucho más eficiente con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Vale. Entonces, yo lo que, por ejemplo, lo que vemos es que en lugar de empezar a hacerte tú solo la inteligencia artificial de cero, coger modelos que ya estén hechos, intentar hacerlo de esa manera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay muchos abogados que quieren hacerlo todo ellos desde cero, pues no sé muy bien por qué. Pero igual hay otras vías donde lleve menos tiempo, menos fallos y menos decepciones. ¿Sí? Sí. Y luego también, dentro del curso, es necesario programar hasta qué límites, o sea, hasta dónde llega el conocimiento o más bien los requisitos básicos cuáles son y hasta dónde va a llegar el curso a nivel de conocimientos de inteligencia artificial. Como tres preguntas ahí en una. Pues mira, justamente así saco el cronograma, ¿no? La primera semana está la introducción a la inteligencia artificial que le da un ingeniero que es Miguel Ángel. Entonces, pues ya veréis que bien nos lo explica. Entonces, esa parte es súper necesaria para luego todo lo que vamos a ver del resto. La parte de programación no os preocupéis porque vamos a hacerlo con lo que acabamos de ver. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el Code Interpreter, yo misma os voy a enseñar y quizás con algún plugin si vemos que esto igual no tira o depende del dataset. Para los que no tengáis el ChatGPT Pro, yo os daría el código explicado. ¿Sí? Y ahí, pues, por ejemplo, pues podríais pues, chapurrear e incluso probar algo de Python, pero con caso de uso concreto, como por ejemplo puede ser tema de transparencia, como puede ser tema de sesgos. ¿Sí? Vale. Entonces, en principio, o sea, el requerimiento no es ninguno porque entendemos que es, sí, nivel principiante. Sí, nivel básico, ¿no? Eso es. Y hasta dónde van a llegar? Entonces diríamos que, bueno, empezaríamos con introducción a la IA, aplicaciones de negocio y gobernanza de datos, lo que os comentaba, ¿no? De este Data Driven Strategy, que me parece lo más básico del mundo, antes incluso que la propia inteligencia artificial, y que la IA en todo caso tiene que ir dentro de esta estrategia. Y luego ya nos meteríamos con los aspectos legales de la IA y las auditorías, ¿sí? Vemos hasta ahora qué hay y en las clases en directo veríamos pues retos, ¿no? Y por ejemplo, la última clase que sería de copyright, pues veríamos ya sabéis, todas las demandas que hay en ciernes en Estados Unidos, entonces pues hay diversión para rato. Y ver un poco el proceso que siguen las IAs para ver si, por ejemplo, copian o no copian, roban, no roban, ese tipo de cosas desde el punto de vista más técnico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de nuestros profesores, creo que es la única persona en España, podríamos decir, que sabe de la AI Act de primera mano porque la ha estado implementando. ¿Sí? Entonces, la clase en directo os la va a dar él. Muy bien, estupendo. Pues creo que... Ah, bueno, te preguntan aquí a qué te refieres con auditorías de algo que has comentado antes. Sí, diría, cuando yo me refiero, igual por formación profesional de ciberseguridad, auditorías, me refiero que al final, lo que os comentaba antes, ¿no? Que como la AI Act interviene desde el minuto uno que planteamos el proyecto de inteligencia artificial a cuando nunca se acaba, porque en el momento que ponemos la AI en el mercado, pues eso también sigue mejorando, etcétera, etcétera. Para hacer esa monitorización, al final necesitas un cumplimiento normativo. Sí, en ese cumplimiento normativo necesitas evidencias de que efectivamente eso se está cumpliendo para, en el caso de que te caiga una auditoría o una inspección, ¿no? Por ejemplo, en la agencia, pues lo tengas. Entonces yo creo que va a pasar un poco como lo que pasa con ciberseguridad, que hay auditorías, ¿sí? Donde podamos ver si todo el ciclo de vida de la norma se cumplimenta en los proyectos de inteligencia artificial. Por ejemplo, casos específicos. Por ejemplo, hay datos balanceados donde no haya sesgos o los menos posibles, transparencia suficientemente explicable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los abogados
esa intersección entre lo que nos requiere la norma a la realidad. ¿Sí? Eso es un poco el objetivo también del curso y lo que os comentaba de la auditoría. Y de ahí, claro, para traducir la norma al ingeniero, necesitamos entender la norma primero. Efectivamente. Vale, perfecto. Y bueno, el equipo entonces con el que va a contar el curso son estas 4 personas en las que te incluyes entonces aquí, ¿no? Eso es, somos 2 abogados y 2 ingenieros. Andrés y Miguel Ángel son ingenieros y Carlos y yo somos abogados. Y Carlos es abogado, pero pues, lleva muchos años trabajando en inteligencia artificial con empresas de inteligencia artificial técnicas. Entonces, claro, de ahí no su perfil es súper necesario precisamente para hacer esta, ¿no? esta transición entre la norma y la parte técnica, ¿no? Y Andrés y Miguel Ángel, pues bueno, ya los vais a conocer, ¿no? Pues son ingenieros, entonces conocer su perspectiva, que al final son con la gente que vamos a tener que trabajar, pues también es muy importante. Totalmente. Al final todos han tocado parte de derecho, aunque Miguel Ángel y Andrés sean ingenieros de formación, también dentro del instituto tenemos un proyecto que es Lucentum, que es un Es cierto, sí. asistente legal. Y bueno, y Carlos por estar en Hugging Face, que para quien no lo conozca es una de las empresas más conocidas dentro del mundo de la inteligencia artificial por ser un repositorio de modelos, sobre todo orientado al mundo open source, ¿no? De código abierto, que bueno, él es una de las personas con más criterio para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, y tú, Ellen, que también estás ahora mismo con la parte del doctorando y tu libro, tu curso, pues estos 4 profesores de lujo conforman la alineación titular del curso y nada, la verdad que tiene una pinta estupenda. Bueno, pues nada más que añadir, ¿no? Yo me quedaría con eso, no sé si hay alguna más pregunta, pero mira, justo 1 hora. Justo 1 hora. La verdad es que sí, ya no quedan más preguntas, así que nada, si quieres, Ellen, Eh, cerramos ya, si te parece. No sé si tienes algo más que añadir. Eh, No, o sea, yo creo que lo he dicho todo. Luego igual se me ocurre algo, ¿no? Pero es verdad lo de Ducento que se me había olvidado. Andrés y Miguel Ángel han hecho una herramienta para el sector jurídico. Entonces, claro, ellos también ya se han pasado a la parte oscura, que es la nuestra. Ya es inevitable también para ellos. Y ahora con la IA y Act, claro, están también muy actualizados con la normativa que viene porque les va a afectar. Entonces, claro. Efectivamente, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar en torno a Ley Act y cómo la parte del derecho y la parte de inteligencia artificial también pueden unir fuerzas, ¿no? Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. El curso sigue abierto en inscripciones, ¿vale? Pero tiene plazas muy limitadas, entonces si tenéis interés en preguntar alguna cosa más concreta del programa o queréis hablar con nosotros, pues en nuestra página web iia.es estamos disponibles. Y nada, muchísimas gracias, Ellen, a ti por estar de nuevo con nosotros, es un placer. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós, adiós.